Es que quiero que conozca el Caribe. Voces del Caribe Podcast. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a la hora que escuchen Voces del Caribe. Bienvenidos a un episodio más de Voces del Caribe Podcast. Chicos, bienvenidos. Les habla Maritza Morales, acompañada de Tony Duarte y de Eduardo. ¿Cómo están, chicos? Hola Mari, ¿cómo va todo? ¿Cómo está? Súper bien. Guatati, mi gente. Así es, hoy estamos en un episodio más de Voces del Caribe. Muy contento de estar acá. El episodio anterior fue un desmadre completo, ¿verdad? Por decirlo Demasiado. así. Amigos, bienvenidos a todos esos que nos escuchan y nos siguen en las redes sociales. Recuerden compartirnos en Facebook, recuerden compartirnos también en Instagram como Voces del Caribe. Tony, bienvenido también. ¿Qué me dice Eduardo? ¿Qué me dice Mari? ¿Qué pasó? Empezó hoy Mari. Yo iba a decir que despedimos a Eduardo, pero Eduardo habló, entonces no puede decir nada. Bueno, aquí... Era bien, para cambiar un poquito, nada más. Era para cambiar, sí, no, bien, pero mal. ¿Por qué? Dime, porque yo creo que para el próximo año la opción que vamos a tener es Figueres. Qué agüevado, pero... Oigan, me leyó la mente. De hecho, dije, seguro no habíamos hablado nada y No. dijo, vamos a comentar de las votaciones del fin de semana. Oiga, es que eso es, ¿no? Al final de cuentas termina siendo un hecho histórico para nuestro país. Al final el hijo pródigo volvió y reclamó su puesto como la cabecilla del Partido de Liberación Nacional. Yo creo que mucha gente sobreestimó el peso que tiene el apellido Figueres, claro, y lo que él representa, no solamente para el país, sino también, más que todo en realidad, para Liberación Nacional. Hoy en estas elecciones creo que vimos a la base de Liberación Nacional saliendo a votar y apoyando pues al candidato que al final de cuentas es el heredero de toda esta vaina. Yo creo que, digamos, es muy evidente que la población joven fue la que no votó. ¿Sí? Porque siento que no había una opción como muy clara para ninguno de los candidatos, ¿verdad? Entonces yo siento que la población joven ahorita está como en otras, y ahí fue donde cayó el peso. Como se dijo, la gente que salió a votar es esa gente figuerista de corazón, que van hasta la muerte con Figueres. Puede venir, volver a robar y volverse a ir, que lo van a seguir apoyando. Oiga, pero es que yo no sé si ustedes vieron más, pero yo me tiré todos los debates. Oigan, y fuera de paja, vea, es que ahora Figueres, vos lo ves, y es que es como era el Tata. O sea, usted a Figueres a hablar y lo ve, y es ver a un Pepe. Entonces, pues claro, yo me imagino que eso también, para la gente que creció en esa Costa Rica, sí, donde Don Pepe era todo, era aquel, ¿verdad? Era como un dios prácticamente de Costa Rica, el papá de nuestra Segunda República. Pues la gente que vivió en esa Costa Rica, pues salió a votar y lo apoyó. Nosotros, como jóvenes, que más bien nosotros crecimos, oyendo todo aquello que Figueres destruyó, pues entonces claramente, pues nosotros cero empatía con él. Y creo que nadie, al menos de nuestras generaciones jóvenes, quiere volver a repetir esa historia. Pero sin embargo, bueno, sí, no saliendo a votar no es la mejor forma de hacerlo, yo creo. Y para esas elecciones, vea, es que yo no quiero, lo voy a decir aquí, no, pero déjame un toque, lo voy a decir aquí. No sé. Vea, pero lo voy a decir aquí y espero que no me vuelva profeta, pero yo espero que el próximo año no nos toque elegir entre Figueres y Alvarado, porque queda Figueres, qué triste. O sea, si me ponen a nosotros a elegir entre Fabricio y Figueres, de ahí sí, nos fuimos. Que se tire otro. Al menos que se tire. ¿Pero quién? Es que el problema es que nosotros ahorita, Costa Rica, no tenemos una figura política que nos represente, o al menos que represente una gran parte de la población. Yo creo que eso es uno de los problemas ahorita, que no existe esos liderazgos dentro de la política actual. Sí, porque por más Villalta o por más, ¿verdad? Como el más sensatillo ahí que hay en la asamblea ahorita, creo que el partido en el que él está no representa a mucha gente. Sí. Entonces ahí, sí, no sé, ¿vos qué pensás? Me abstengo de aclarar, señor juez. El man es figuerista. Eduardo, no. ¿usted puede votar por Figueres, Eduardo? Para nada, no, para nada. Ya dijo, aprendió las mañas, ¿ah? Para nada. ¿No se acuerda? No, para nada, al contrario. Más bien viera que yo estaba, y me gustó mucho la participación y cómo se expresaba el precandidato Claudio Alpizar. Él es analista político, él es como un periodista también, él invita a personalidades políticas
a su programa, ¿verdad? Don Claudio Alpizar. Y como él lo dijo en los debates, y usted que vio los debates, Tony, ya los que están ahí, los otros precandidatos, ya han pasado por ahí mismo. Ya conocen lo que es estar en gobierno. Sí. Y ahora vienen con la receta mágica de que con lo que ellos quieren hacer, van a cambiar a Costa Rica. Y sinceramente, de ahí, como lo dice don Claudio, es más, yo hubiese votado por don Claudio, es mejor, prefiero a don Claudio que todos los demás, que nunca han estado ahí. Entonces no fue a votar. No, yo no este mae estaba apoyando al machista. No fui a votar. No fui a votar porque o sea, no me convencía ninguno. Y si tenía que ir a votar, iba a votar por don Claudio. Eso hubiera sido la realidad. No sé. Porque los demás ya han pasado por gobierno. ¿Ah? Sí. Benavides ya estuvo. Thompson está también como diputado. Benavides también. ¿Y qué han hecho? Exacto. De hecho, yo creo que ahora vienen con la pomada canaria, como le dicen, ¿verdad? A tratar de solventar los problemas, las crisis que tiene Costa Rica. Ellos son gran parte de esa causa. Ese problema. Dejemos ese tema ahí mejor, ese tema de política es controversial. Recordemos que hablar de política, religión y fútbol es complicado, ¿verdad? Es complicado, pero ¿sabes qué? Yo le voy a decir algo, Eduardo, y precisamente ese es el discurso que nos tiene aquí comiendo M de la Grande, porque durante décadas a nosotros nos dijeron que es que no se habla ni de política ni de religión. Y ahorita, cuando tenemos que las dos se nos están mezclando, es que el problema es que, puchica, nosotros somos un país que es que tenemos cero civismo, no sabemos ni costra de política. Yo siento que la política, por decirlo así, la política se metió a la religión y se aprovecharon de la religión para hacer política. O al revés, quién sabe. Por eso. Porque, oiga, la política y la religión nunca han estado separadas, papito. Yo le voy a decir algo. De hecho que no. O sea, ahora es que otras religiones se están metiendo en la política, porque aquí no somos hay que recordar que somos así, que muchas veces la Iglesia Católica en Costa Rica es mediadora en conflictos. Se vincula en la política a la misma Iglesia Católica. Papi, entonces, nosotros financiamos la Iglesia Católica. Okay. Sí, no. Yo es que no lo quería decir así. Bueno, pero... ¡Pausa! Pero entrando en tema... Hablando de eso de pausa, porque el podcast anterior con nuestro gran amigo, colaborador Toledo, hablamos mucho del COVID. Fue un tema que tocamos muy a fondo, ¿verdad? Pero, sinceramente, yo me fui a vacunar ya. O sea, yo ya fui a lo que es la inyección de esto del COVID. La segunda dosis me toca hasta agosto. A mí también. Si Dios lo permite. La Pfizer fue Pfizer. La que estaban colocando acá en pues el yo voy a ser muy sincera. Digamos, yo fui porque era la Pfizer. A la AstraZeneca y la otra. No sé, esa la dudé mucho, no. esa la dudaba, pero me fui a poner la Pfizer y todo bien. Solo me dolió un poquitillo el brazo, pero aquí estoy. Exacto. Yo les voy a decir algo y voy a ser muy sincero aquí. La verdad es que cosas peores me he metido al cuerpo. Ok, gracias. Pausota, esa es una pausota increíble, ¿verdad? Esa es una pausota increíble, ¿verdad? No quiero ni pensarlo mejor. Dani cuando habla la saca del estadio. Yo iba a hacer un mensaje de reflexión acerca del COVID y usted sale con eso. Pero es la verdad, yo para qué, hay gente, yo escucho cada gente que dice, ay no, es que la vacuna, es que quién sabe qué, yo, los he visto, o sea, en peores situaciones. En peores situaciones y se me van a poner ahí con una cochina vacuna. Sí. No, yo quería hacer un espacio como de reflexión porque... Yo me puse la moneda, la cuchara, no mentiras. Y nada se pegó. Un pequeño espacio como de reflexión de que el COVID en realidad sí existe. O sea, el COVID sí existe, que se ha podido manipular la información, tal vez se haya manipulado la información, se han hecho muchos comentarios al respecto, se han hecho muchos estudios, pero de que existe, existe. Y ¿saben qué es lo más curioso que me da esta situación del COVID y que la he venido observando con las personas que le han dado COVID? A mí me dio COVID y puedo dar fe de lo que les voy a comentar, es de que el COVID ha venido cambiando a la gente. Y le pongo 3 ejemplos que me llamó mucho la atención. El mismo periodista don Douglas Sánchez de Canal 8, el hombre le dio fuerte el COVID y tan es así que prácticamente renunció a la dirección de los medios para replantear su vida. El otro periodista de deportes, Cristian Sandoval, también tuvo una etapa de reflexión increíble. Glenda Peraza también le dio súper fuerte y todos ellos cuentan su testimonio de cómo el COVID los ha venido a cambiar. Yo tuve COVID en lo que fue finales de enero, principios de febrero, y hoy por hoy puedo decir de que el COVID me cambió por completo. Gracias a Dios, porque definitivamente tengo que darle gracias a Dios por eso.
Si no hubiese sido el COVID, yo es capaz que hubiera seguido el mismo Eduardo de muchos años atrás, pero siempre algo malo, por decirlo así, rescata uno algo bueno. Y acá era un pequeño comercial, un pequeño decir de esto, de que hablamos tanto con Toledo del COVID, ¿verdad? Pero sinceramente, el COVID vino a marcar a muchas personas. Exacto. Y a llevarse un montón, ¿no? Sí, no, y bueno, nada más una pequeña, para agregarle ahí, Eduardo, yo creo que igual hay que reflexionar, es una enfermedad, es algo que hay que cuidarse y hay que tomar las precauciones del caso. Y el que se quiere vacunar, pues aprovechen, que vayan a los EVAIS, que están vacunando entre semanas a las 7 de la noche y los fines de semana como de 9 a 5 de la tarde, por ahí. Exactamente, y que no crean los mitos de que le va a pasar tal o X situación con la vacuna, no. Ya la vacuna está, digamos, casi que 100% garantizada. Bueno, vamos a ver en pasar. junio, porque yo he escuchado cada chat, veas que son cada mensajes que mandan, es que hay uno es que el dice problema, que que en junio... como dicen fake news, son noticias exacto, falsas. que a ¿verdad? finales de junio y julio van a conectar unas antenas y todos los que nos estábamos vacunando nos vamos a morir. Entonces, Ay, chicos, pero es voy a ir redactando mi testamento. Bueno, igual eso nos va a tocar en cualquier momento, dice. Sí, Entonces, es que eso es, la eso nos va a muerte tocar es en cualquier parte de la momento. vida y creo que la gente ha hecho de esto como, no sé, la gran cosa. Al final de cualquier cosa nos vamos a morir, porque es parte de la vida. Entonces, para que les quede como Exacto, reflexión. hoy estamos aquí y no sabemos si mañana Dios nos va a permitir levantarnos. Exacto. Si nos podemos levantar va a ser una bendición increíble, pero de ahí, si podemos ponernos la vacuna y estar unos años más en este mundo, ya hay genial, ¿verdad? Exacto. Pero en fin, entremos en materia porque ya conversamos bastante de Ya, Toledo, paja, del COVID, de la pausa, de todo. Pero tenemos gran invitado en esta noche acá en Voces del Caribe, Marixa. Claro que sí. Ay, bueno, es un gusto poder tener acá esta noche, bueno, a una persona que está haciendo, siento que este proyecto que lleva él es un proyecto revolucionario y es un proyecto que también nos va a hacer recapacitar un poquito más de cómo vemos y cómo cuidamos lo que nos rodea. Las cosas más pequeñitas tienen un sentido en la vida y en todo. Entonces, para nosotros es un gusto tener hoy acá a Carlos Cortés. Bienvenido, conocido como Zurdo. Eso Un le iba a fuerte decir, aplauso, sí. Un aplauso para nuestro amigo Zurdo. Bienvenido, Zurdo, a Voces del Caribe. Bueno, chicos, gracias. Es un placer realmente que me hayan invitado y de verdad que les agradezco mucho por la invitación y de esta forma pues poder hablar un poquito, ¿verdad?, sobre lo que hace el proyecto Apiagricultura y mi familia. Mi nombre es Carlos Cortés Castillo. Soy de Guanacaste, Liberia. Me trajeron al Caribe desde que tengo 5 años de edad. Me trajeron a este lugar acá en Carbón 1, pero desde muy niño me ha llamado la atención los polinizadores. Por eso es que en el 2016 creamos el proyecto que se llama Proyecto Apiagricultura, que realmente lo que hacemos es educar y rescatar a las abejas del Caribe Sur y de esta forma... Antes de entrar completamente en el Sí. proyecto de apicultura, cuéntanos un poquito exactamente de tu historia. Ok, nos contabas que sos de Guanacaste Correcto. y te viniste para el Caribe, te trajeron al Caribe, ¿verdad? Me trajeron al Caribe. Este hermoso Caribe. Ya, Bello. es de aquí, porque del está aquí pueblo, desde los sí, es del 5 pueblo. años. Sí. más Es del pueblo. caribeño. Es completamente del pueblo. Sí, ¿quién es Carlos Cortés? Para que la gente conozca un Bueno. poquito de usted. Carlos Cortés es un chico que surfeador, ¿verdad? Nativo del Caribe Sur. Me considero una persona nativa porque pues prácticamente desde niño vivo aquí, no tengo otras raíces más las que del Caribe, ¿verdad? El raizambín. Me encanta el surfing, me encanta el fútbol, amo la naturaleza. Para mí, nuestros ecosistemas, creo que como seres humanos todos tenemos una responsabilidad y debemos cuidarlos y protegerlos para alargar la vida del planeta y del ser humano, ¿verdad? Por eso es la razón por la que Carlos Cortés decidió comprometerse, ¿verdad?, a educar y proteger a la comunidad y a los niños de nuestra comunidad, ¿verdad?, que ese es el futuro del planeta. Entonces nuestro proyecto se enfoca en lo que son los niños realmente.
Gracias, digamos, por eso que dice de los niños, porque cada vez más yo siento que hay un futuro tan incierto. Sí, Tan correctamente. incierto para las nuevas generaciones en muchos aspectos, digamos, Sí. ahorita la parte educacional, por ejemplo acá en las escuelas públicas se ha visto muy afectado, la cuestión de la naturaleza, y creo que cada persona que tenga esta visión o esta idea, o este granito de arena como el que usted está haciendo, Claro. va a ser ahí un aporte muy grande. Sí, yo creo que es muy importante recalcar ese punto. Nosotros cuando creamos el proyecto Apiagricultura, ¿verdad? Que lo conforma, bueno, mi esposa, Liz Marisela Paniagua, Libertad Cortés, bueno, tenemos un pequeñito de 1 año y medio que se Ay, llama ¿de David verdad? Ezequiel, que también está ya metiéndose en el tema de las abejas. Cuando nosotros creamos el proyecto, nuestra primera función que hicimos dentro del proyecto Apiagricultura fue solamente rescatar a las abejas. Antes de eso, no es que no queremos que hable el No. proyecto, Sí, 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 ¿verdad? claro. Pero es, ¿cómo llega Zurdo a Nomás para poder, pegarse un poquitico a más al micrófono, poder, nada más. Sí, sí. generar o a poder crear este proyecto? Porque me imagino que tuvo que pasar por varias etapas para llegar hasta donde está ahorita. Sí, correctamente. Fue un proceso complicado criarlo, ¿verdad? Porque pues la comunidad no estaba acostumbrada a que rescataran a las abejas, porque la abeja siempre se ha visto, en vez de verse como un recurso de vida, ¿verdad? Para nuestro ecosistema o para nosotros como seres humanos, nuestra comunidad la ve como una amenaza realmente. Entonces, el único método que ellos tenían era pues exterminar al polinizador, ¿verdad? Por eso es que para nosotros fue bastante importante y nos comprometimos al final en cambiar esa imagen que tienen sobre las abejas, ¿verdad? ¿Y de dónde nace ese amor o ese interés? Bueno, por ese la amor abeja? nació, y ese amor y esa pasión por los polinizadores nació desde muy niño, como yo te contaba anteriormente, antes de la grabación, que desde muy niño, a mí, por ejemplo, desde muy niño me enseñaron que las abejas había que temerle, pero también a la misma vez, algo en mí me llamaba mucho la atención del polinizador y que porque realmente era peligroso, ¿no? El polinizador, como iba pasando el tiempo, uno va agarrando madurez y tiene eso en su corazón y en su mente, ¿verdad? Que es ese amor por ese insecto. Yo fui entendiendo a través de muchas lecturas, fui entendiendo que realmente sin las abejas no hay vida en nuestro planeta y que creo que cada ser humano tiene una responsabilidad en cuidar el ecosistema. Entonces, de parte de mi familia es el compromiso que tenemos, proteger al polinizador. ¿Y antes de esto qué hacía Zurdo? Bueno, Zurdo, antes de esto, hizo tantas funciones, ¿verdad? Como yo te decía antes, fui carpintero, albañil, trabajé mucho en el tema turístico, trabajé por muchos años en el parque de Puerto Vargas, como scuba diving, ¿verdad? Como buceador, llevando turistas al Parque Nacional. He hecho tantos trabajos, ¿verdad? En la vida, pero creo que me llegó el momento de solo hacer una cosa, que es educar y proteger al polinizador, y creo que eso es lo que voy a terminar haciendo el resto de mi vida, ¿verdad? Hasta que Dios me dé la salud para continuar a hacerlo, seguir impactando a la comunidad y el medio ambiente de esa forma. Okay. Ese es un proyecto muy lindo, que yo sé que ya nos vas a contar exactamente todos los detalles Sí. del mismo, ¿verdad? Que tal vez cuesta mucho, por decirlo así, como vender la idea a las comunidades o vender la idea inclusive hasta a unas personas de diferentes instituciones del gobierno, ¿verdad? Correcto. Para buscar apoyo. Porque no es un proyecto como que va a generar económicamente mucho dinero, ¿verdad? Correctamente. ¿Cómo exactamente empezás a desarrollar ese proyecto? ¿Empezás a buscar recursos? Como que dice, hay veces trabajando con las uñas, ¿verdad? Sí. Para poder iniciar. Cuéntanos más así a fondo de todo lo que es la API Agricultura, ¿verdad? Sí. Ahora sí lo dije bien. Correcto. Bueno, apiagricultura, muchas personas, para por lo menos explicarte un poquito qué es la idea de apiagricultura, ¿verdad? Pienso que muchos de ustedes entienden que sin la agricultura, ¿verdad? No hay abejas, y sin las abejas no hay agricultura, porque ellas polinizan el 76% pues de todo lo que comemos a nivel mundial, ¿verdad? En realidad la palabra api es la Apidae o Apis mellifera, que es la especie de abeja
con que nosotros empezamos en el principio a proteger, que es la abeja con aguijón, la que todos le tenemos miedo, ¿verdad? Cuando nosotros creamos este proyecto, ¿verdad? Para contestar tu pregunta, yo toqué muchas puertas. Toqué puertas a INDER, toqué puertas a instituciones como Del Monte, como Chiquita, Brand, bueno, Dole, llamé a universidades, pero nadie estaba como muy interesado en lo que era el rescate de las abejas, porque lo único que sabían hacer era pues llamar a los bomberos, y los bomberos pues ya tenían controlado a todas las abejas de nuestro país a través de fumigarlas y matarlas, ¿verdad? Entonces dije yo, tal vez voy a tener que redactar muchos correos y mandarles correos a instituciones europeas, y me di cuenta que en la internet habían cantidades de instituciones que promovían este tipo de proyectos, ¿verdad? Entonces, nosotros tuvimos que escribir. Si mandé 40, 50 correos, fueron muy pocos y todos no me contestaban, algunos nunca me contestaron, pero hubo una agencia que se llama CAS, ¿verdad? Que es una agencia alemana, que ellos sí creyeron en el proyecto Apiagricultura, ¿verdad? Entonces la manera como nos apoyaron es a reclutar estudiantes alemanes, ¿verdad? Que venían de las universidades de su país y les ofrecían el proyecto, ¿verdad? De rescatar abejas, de trabajar con niños, trabajar en las escuelas públicas, el cuidado de las abejas, todo lo que tenía que ver sobre el polinizador y la educación con niños. Entonces, ellos empezaron a mandarnos voluntarios para que nosotros pudiéramos financiar ese proyecto. Durante casi 4 años y medio estuvimos empujando duro, que ustedes como locales también de la comunidad han visto cómo el proyecto se vino desarrollando con los voluntarios alemanes. Pero esta fue la forma como Apiagricultura se estructuró, y al paso del tiempo ya empezaron a llegar instituciones a ofrecernos ayuda, como INDER, como el SINAC, como Dole Standard Fruit Company, el Museo Nacional, a apoyarnos con toda la parte legal, por decirlo así, porque aunque nosotros como proyecto estábamos haciendo el trabajo bien, pero nos hacía falta una cantidad de documentaciones legales para ya. Por ejemplo, como por ejemplo, una de las certificaciones que nos da INDER es que nos nombra como primer proyecto pionero en lo que es el tema de rescate de las abejas, en lo que es el tema educativo. Eso nos da un gran valor agregado para poder redactar documentos a las diferentes instituciones, ¿verdad? Como por ejemplo también el SINAC, que es la parte que cuida las abejas que están dentro de zonas protegidas. Muchas veces ellos marcan los árboles, y al marcar los árboles pues van a deforestar, y dentro de esos árboles que están marcados hay cantidades de abejas nativas que son muy importantes para nuestra zona del Caribe Sur. Entonces, a través de estas certificaciones que nos han dado esta parte del Estado, nosotros tenemos la autoridad de ir a ver los árboles y poder rescatar las abejas. Entonces, eso es un gran logro, ¿verdad? Y lo del Museo Nacional es que, por ejemplo, aunque yo sea un rescatista y conozca estas abejas por nombre local, ¿verdad? No las conozco de la forma científica. Exacto. Como las conoce el Museo Nacional. Entonces, para llevar el registro. Entonces, el Museo Nacional nos ayuda a llevar un registro científico donde yo puedo decirte a ti qué nombre científico tiene esta especie, qué género, de qué tribu es, y así tú vas a aprender de la forma correcta. Y es la misión del museo, ayudarnos de la parte científica en lo que es el nombramiento de cada especie. Entonces, de una u otra, aunque no es economía, pero nos ayudan con un montón de documentaciones que es importante para el proyecto. Claro. Sí, porque el proyecto se va ya conformando formalmente, ¿verdad? Sí, correcto. Y para poder buscar también más recursos. Más recursos. Ya tenemos, por decirlo así, ese respaldo, esa garantía de instituciones del país. Claro. Que conocen el proyecto y saben que en realidad el proyecto existe. Claro. Es muy importante ese apoyo que le está dando las instituciones, ¿verdad? Claro, y le da desde la parte legal le da más poder, y la gente lo toma más en serio cuando quieres presentar un proyecto. Entonces, creo que eso a nosotros como proyecto nos ha ayudado un montón. Sí. ¿Alguien? No, dele, Tony, que usted no. No, es que vieras que, digamos, o sea, yo cuando me hablaron que te íbamos a entrevistar a vos,
pensé que dijeron, pues es alguien que hace miel. Dije yo, hace miel. Exacto, qué bien, esa es la tuanis. perspectiva Es que que esa Dije es yo, la perspectiva, dije yo, sí. qué bien, Exacto. hace miel. Tuanis. Qué gangón. No, sí, pero No, ya es luego... que Tony quería que le trajeran de prueba aquí, eso era. Sí, no, pero ya luego cuando vos empezás a contarnos sobre toda la otra parte educativa y también el rescate de las abejas, es que yo le decía, bueno, como te decía a vos antes de iniciar el podcast, que he estado leyendo bastantillo en los últimos años sobre el tema de las abejas. Sí. Y es que, o sea, ahorita el mundo se está viendo en una crisis en donde las abejas se están muriendo. Claro, las abejas están bajo presión a nivel mundial y de verdad que eso es un desastre ecosistémico al final, porque la abeja tiene ventanas muy cortas en el mundo donde está la floración, y si la abeja no interviene, lo que llamamos polinización, las Exacto. plantas, las semillas no van a ser fértiles para el próximo año. Entonces la abeja es muy importante, brother, es muy Sí, bueno lo que estás exactamente. diciendo, claro. Sí, no, de hecho, por eso te digo, o sea, yo no pensé la magnitud, no me imaginaba El la impacto. magnitud y el impacto que podía tener eso. Yo no sé si vos has visto una serie de Netflix que se llama Black Mirror. ¿Nunca la has visto? Nunca la he visto, pero la voy a ver. Hay un capítulo que trata sobre, futuros distópicos, más que todo enfocados como en la tecnología. Entonces uno de los capítulos habla sobre un mundo en donde las abejas murieron, entonces nos tocó empezar a hacer abejitas robots para que hicieran el trabajo. Okay. Entonces, pero está súper tuanis. Qué porque buena esa. luego de ese capítulo, Ajá. empecé a ver me empezó a aparecer de unos proyectos donde efectivamente ya esa ya es una opción real para Claro. el mundo. O sea, ya no estamos hablando de Hay que... lugares donde ya no hay. Exacto, por eso es Sí. que te digo, ya las crisis de las abejas es un tema real. Sí. Es algo que está sucediendo y que los países ya están empezando a tomar medidas para poder, rescatarlas, conservarlas, porque como vos dices, sin abejas, No la hay humanidad vida. no tiene futuro. Sí, eso es algo que a nosotros nos impactó mucho, porque yo no sé si ustedes conocen, bueno, de verdad que sí deben de saberlo, en Costa Rica hay cientos de centros de rescates donde realmente se protege a todos estos animales que en realidad si no están las abejas haciendo ese trabajo, todos estos animales no pudieran alimentarse. Hablemos de todo lo que son semillas silvestres. Uh-huh. Las abejas, la mayoría de las abejas solitarias y las abejas sociales, ellas son las que mantienen todas esas semillas silvestres para los monitos, para los tucanes, los pajaritos, las cherengas, las tespescuintes, todos los animales que viven en ese ecosistema dependen del trabajo de las abejas. Claro. A mí me impactó tanto que en Costa Rica existen tantos centros de rescate, pero nadie protege a las abejas. Uh-huh. Entonces, por eso es que yo como proyecto decidí comprometerme con eso y demostrar que sí se puede. Hoy en día, algo que he notado muy interesante, Apiagricultura es como un punto de referencia. Me estaban llamando de la capital que ya hay muchos apicultores que están haciendo lo que yo hago, rescatando las abejas. Qué Veo bueno. Muchos proyectos en Facebook que se nombran proyectos de rescates de abejas, que cuando yo empecé hace 6 años atrás, nunca había algo así. Por eso fue que me llamó la atención crear algo como Apiagricultura. Entonces veo que poco a poco hay más personas involucrándose en esto, y creo que eso es muy bonito y la verdad que me hace muy feliz. Vean, claro. Es que es tan diferente, digamos, yo sé que esto, escucharlo hablar, pero como lo tengo de frente, ¿verdad? Siempre al entrevistador siempre lo tengo de frente, entonces ver la cara cuando él habla de las abejas es como que está hablando de las hijas. Es que, sí. Hasta que le brilla los ojos. Es increíble amo, la pasión claro. y el amor que, digamos, claro. que tiene ese proyecto. Y, digamos, con eso voy que toda la familia se involucra, digamos, claro. ¿verdad? Que está desde su hija, su esposa, que también es todos. Muy importante y muy interesante que toda la familia está. Claro, es muy importante transmitirlo. Creo que ellos, por ser los que están más cercanos a mí, creo que son los que deben de continuar eso, pero nuestra misión no es solo para nosotros, sino es en general. Nosotros hemos concientizado cantidades de instituciones hoy en día, muchas presentaciones hemos hecho, hemos trabajado ya bastante con instituciones del Estado, lo vuelvo a recalcar, y creo que hemos hecho un cambio en la zona del Caribe Sur. ¿Y con los bomberos cómo han hecho? Con los bomberos fueron los primeros que, más bien mira qué interesante, yo al cuerpo bombero fue el primero que le presenté
el proyecto. Yo lo escribí porque tengo un buen amigo que se llama Misael Pizarro. Él es el subdirector del Cuerpo Bombero de acá de la zona de Talamanca. Hablando con él un día le digo así, Misa, sea honesto, enséñeme los registros de todas las abejas que ustedes han matado durante 5 años. Lo puse a sudar el brother. Me dice, está bien, lo vamos a hacer con un acuerdo que no te voy a enseñar los nombres de las personas que nos llamaron. Bueno, entonces él se puso en su computadora y me empezó a escribir, bueno, en el 2000 tal maté 100, en el 2000 tal maté 100. Bueno, llegamos a la conclusión que me enseñó un registro de colmenas que habían asesinado solo aquí en la zona de Talamanca, ¿verdad? Que por año mataban 200 colmenas de abejas por año. Entonces, si multiplicas 200 colmenas en 5 años de proyecto y cada colmena, pongámosle un número pequeño, tenga 65,000 individuos por colmena, son millones de polinizadores que el Cuerpo Bombero de Talamanca venía exterminando. Y ahora hablemos de Chiquita Brown, del Monte. Bueno, Dole ya por lo menos tiene el proyecto Apiagricultura, pero toda la zona turística, las fincas cacahuateras, las plataneras. I mean, brother, las abejas están siendo exterminadas a un nivel muy alarmante, y lo extraño de esto es que es como en silencio, porque cuando matan a una tortuga sale hasta en noticias. Cuando matan a un jaguar o a estos animales que son muy lindos, salen en las noticias. Pero cuando matan a las abejas no lo hacen. No lo hacen porque no se ve bien. Sí, iba o sea, falta de conocimiento, que en realidad no perciben eso, que en realidad el daño que le están haciendo. Todos sabemos que las abejas son muy importantes, pero lo que no existen son los mecanismos de cómo rescatar una colmena, y instituciones que ya son los órganos del Estado que están hechos para hacer ese trabajo, no lo hacen. Por eso es que nosotros, pues... les es más fácil quemarlas, por decirlo así. Porque son emergencias, Exactamente. Bueno, igual también el hecho de que históricamente nunca han existido, ¿cómo se llama? Lugares de rescate de abejas. Entonces, ¿de qué vas a hacer? O sea, si, claro, vas a agarrar una culebra, un perezoso, vas y lo entregas a un centro de rescate, pero ¿qué vas a hacer con las abejas? Aparte de que, como vos decís, históricamente también para nosotros eso siempre ha sido una amenaza. O sea, en mi casa yo era el matabejas y yo me tenía la técnica aquí con el tenemos baigón. uno ya infiltrado en el programa, no. O sea, siéndote franco. Ahora Sordo no lo deja salir. Ahora no, man. Espera ahí la policía, weón. Ahora lo va a invitar a ir al proyecto. Pero es que vamos Siga a lo mismo. Miel, uno lo hacía ¿sí? inconscientemente, porque es que la abeja es un animal que te hace daño. Te puede hacer algún tipo de, entonces dicho, todo el mundo era ahí con el baigón a las 5:30 de la tarde, unido con el baigón y le volaba fuego y pues listo, eso es todo. Creo que como dijo el compañero aquí es un poquito de educación al final. Pero también te puedes educar un montón sobre la importancia de las abejas, porque yo conozco cantidad de personas que saben la importancia de las abejas, pero las matan. Pero por una razón, es porque no existen mecanismos o proyectos que les demuestre, que les enseñe, mira, esta es la manera como se hace, mira, esta es la hora que debes de intervenir, este es el tipo de abeja, este es el equipo que debes de ponerte. Entonces, esto es lo que viene a revolucionar apiagricultura, a enseñarte a ti y a toda la población, ¿verdad? Que mira, la abeja no es como realmente tú piensas, mira qué dócil que es, mira cómo obedece y mira cómo se mete al cajón y nadie salió muerto. Entonces, esto es lo que nosotros como proyecto... como tan sencillo, ¿verdad? Ya yo me lo imagino. Hemos diseñado técnicas por años y esas son las técnicas que usamos. ¿Y cómo ha sido sensibilizar a la población? Bueno, como yo te había dicho antes de la grabación, que la primera vez que mencioné de que iba a convertirme en un recatista, ¿verdad? Y que iba a venir a revolucionar toda la idea de las abejas, muchos amigos locales de hoy en día me dijeron, madre Zurdo, esa mota está verde, dice, ¿qué está fumando, madre? No, hombre, esas pinches abejas, mátenlas. Así me dijeron. Entonces fue muy duro. Sí, ahí el loco de las abejas. Exacto. Hoy en día me respetan mucho. Hoy en día me agradecen tanto lo que he hecho por la comunidad. Me agradecen tanto, digamos, los amigos que me visitan al proyecto, antes que coman miel, lo siento en
en el rancho y les doy una capacitación educativa. Ya después sí les doy miel, ¿verdad? Ese es el trato. Si vas a mi proyecto, antes de que me pidas miel, tienes que sentarte y escucharme un buen rato. Claro. Entonces es lo que hacemos. La comunidad lo ha aceptado impresionantemente. A veces las personas crean proyectos y son unos problemones con la comunidad, Sí. se agarran, los despedazan, les quitan el ánimo y son unas guerras. En lo mío ha sido muy diferente. La comunidad ha aportado, la comunidad no permite que las maten ya. Yo recibo llamadas de niños donde me dicen, zurdo, véngase rápido porque mi papá quiere matar las abejas, pero yo no lo estoy dejando, venga a buscarlas, ¿verdad? Cosas así. Todo el mundo se involucró en la protección de las abejas hoy en Ahí día. es donde yo quería hacer la consulta Sí. de cómo distinguir entre las Gracias. avispas y las abejas. Sí. Porque, por ejemplo, el niño, venga, y a todos le podemos decir abejas o le podemos decir avispas, ¿verdad? Correcto. Pero entonces te llaman, usted va y hace la inspección exactamente de Sí. si es una avispa o si es una abeja, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo es ese proceso de identificación? Y también me contabas que hay muchas clases, ¿verdad? También Sí. de abejas. ¿Cuál Entonces, es la diferencia entre ¿cuál es la cada uno? diferencia? Y cuéntanos un poquito exactamente de esas tipos de variedades de Sí. abejas que hay. Bueno, hoy en día, de tantos años que llevo y de tantas horas que convivo con las abejas, por ejemplo, yo me levanto en la mañana y con solo que veo un insecto que pasa así, digo, ajá, avispa, no, abeja. Ya la tengo tan controlada en la forma de su vuelo, de cómo se mueve, su dinámica. Esas son cosas que yo he aprendido porque todos los días me levanto con las abejas. Pero es muy sencillo. Por ejemplo, a mí me dicen, Carlos, venga, tengo un gran panal de abejas. Y le digo, bueno, mándeme foto antes de moverme. Y es un gran panal de avispa. Muchas personas no pueden distinguir la diferencia entre una avispa y una abeja. El cuerpo de la avispa es mucho más alargado, mucho más puntudos, igualmente sus alas. Una avispa te pica y te pica y te pica y te pica con el aguijón. Su aguijón nunca se desprende de su abdomen. Una abeja solo puede picar una vez y cuando ella pica su abdomen se desprende y ella ya muere. Entonces esas son características que pues diferencia a una abeja de una avispa, ¿verdad? ¿Y cuál es la avispa? ¿Cuál es su función? ¿Qué hace? Bueno, Esa era la que yo le quería soltar, güey. Yo veía y sí, salvemos a las abejas. Y yo, Bueno. ¿y las avispas qué? ¿Y quién piensa en las avispas? no, es una buena pregunta, ¿verdad? En realidad, científicamente se cuenta que hace millones y millones de años fueron las avispas, ¿verdad? Pero las que polinizaban. Pero realmente la abeja tiene, a lo que he entendido y leído, tiene 20 millones de años, es una súper antigua, ¿verdad? Y la abeja evolucionó, la creación de Dios, ¿verdad? Cuando Dios dijo, hagamos los cielos y la tierra y vio que todo era bueno, ahí estaban las abejas ya haciendo su trabajo de polinización, ¿verdad? Entonces, pero son familias, ¿verdad? Son primas, por decirlo así, ¿verdad? Pero en realidad, como te dije, están las mariposas, están los escarabajos, están los colibríes, están los murciélagos, todos ellos polinizan, ¿verdad? Son polinizadores, pero la abeja lleva la carga del planeta, ¿ven? Ella poliniza un 76% de todas las plantas del planeta y una tercera parte de todo lo que nosotros comemos. Démosle gracias a las abejas, ¿verdad? Porque las abejas son las que las que mueven toda esa comida en el mundo, ¿verdad? Pues son muy importantes. Wow, por eso era que decía, digamos, eso de que con su proyecto, aparte, digamos, de aprender un montón, es valorar eso, digamos, valorar todo lo que está a nuestro alrededor, por más pequeñito que sea. Correcto. Porque tiene un aporte ahí Importantísimo. Sí. Zurdo, ¿y cuáles son las diferentes tipos, como de familias o de tribus que hay? Bueno, de abejas. Sí. Como tribus. No, tribus de abejas, sí. Sí. Bueno. Por ejemplo, si nos pusiéramos a hablar aquí, eso tendría que memorizármelo, pero sé que dentro de nuestro país, ¿verdad? Hay 59 especies registradas de la tribu Meliponini, que son las especies que no tienen aguijón,
¿verdad? Después de ahí hay un montón de géneros. Están las nanotrigonas, las partamonas, las escaptotrigonas pectorales, las escaptotrigonas lutipenis, están las tetragoniscas angostulas, están las jicotegatos, que es la melipona fuliginosa, está la melipona costarricense, la jicotestrella, la melipona VH. Podríamos hablar horas y horas y horas y horas sobre de abejas, especies. Pero de todas abejas. producen miel. En el mundo hay 20.000 especies registradas de abejas, que están incluidas las abejas solitarias y las abejas que viven en sociedades así como familias, ¿verdad? Pero son demasiadas, son un montón, y cada vez se descubren más especies, ¿verdad? Ok, y cuando lo llaman Sí. y digamos que alguien se dice que tienen que mandarle como una fotico, ¿qué pasa con entonces darle con las avispas? Las Pero avispas, ¿qué sí, pasaría sí, en sí, ese a mí me caso? preocupa. Que no, igual usted va y quita el panal. Sí, o el nido. en el caso, en el momento que, digamos, yo contesto el teléfono y ya me pongo a conversar con una persona, mi responsabilidad como proyecto, sean avispas o sean abejas, creo que es un tema de seguridad, ¿verdad? Okay. Y me sentiría muy mal que solo porque son avispas vaya a suceder un accidente, ¿verdad? Y creo que tengo una responsabilidad en esa parte. Entonces nosotros nos movilizamos porque tenemos los guantes de cuero, los trajes, las botas, los pantalones, tenemos el equipo, el transporte. Vamos y con una net como con lo que atrapan mariposa, ¿verdad? Lo metemos y atrapamos el panal de avispa, lo llevamos y lo volvemos a reintroducir en la selva, ¿verdad? Okay. Para que, pues, no me gusta realmente matar un insecto solo por placer. Sí, ¿verdad? eso O es algo cierto, así. porque la cosa, ahí donde yo trabajo, había un panal, para no mencionar marcas. Demandado, De la camisa. Y la resulta foto. que llamé a los bomberos, de hecho hablé con Misael, Sí, y él me dijo, mándame una foto. sí. Y él me dice, no, son avispas, no son abejas. Entonces igual, siempre llegaron los muchachos Sí. de bomberos, pero el trato fue diferente que le hicieron ¿Ves? Es que sí. al proyecto. Claro, le volaron fuego. el cuerpo bombero lo intenta. Yo no te había mencionado, pues, como te dije, creo que me desvié un toque del tema, ¿verdad? Que son muchos puntos que hay que cubrir en esta entrevista. Pero yo escribí el cuerpo bomberos, escribí el proyecto al cuerpo bomberos. Y ellos fueron los primeros que me abrieron la puerta, vieron que era un proyecto bonito. Entonces, ¿qué hice yo? Compré alrededor de 12 colmenas africanizadas y las puse en mi finca. Entrené por casi un año solo y después le presenté el proyecto al cuerpo bomberos. Entonces lo que hacía era 2 veces a la semana, cargaba mi camioneta por la calle Margarita, salir allá Al parque. Y llevaba los cajones con abejas y los metía a la estación de bomberos, los destapábamos y entre todos los bomberos empezaban las abejas a darnos, men. Y entrenamos así durante mucho tiempo con el cuerpo bombero, enseñándole yo todas las técnicas que había aprendido, ¿verdad? Y como después del tiempo el cuerpo bombero decidió rescatar abejas conmigo. Anduvimos rescatando abejas en todas las zonas donde no había población. Ya después, entre más lo hacíamos, nos íbamos metiendo a Puerto Viejo, a Joncric, a Vibrí, a Cahuita, ya cerca de las personas. Ahí fue cuando el cuerpo bombero se dio cuenta que valía la pena darle empuje a un proyecto. Entonces ellos me dieron, por decir, una certificación, ¿verdad? Que el proyecto merecía apoyo de las instituciones. Qué y es bueno. ahí cuando ya despegamos y empezamos a desarrollar el proyecto. Pero gracias a ellos que creyeron en lo que yo realmente les presenté y les agradezco mucho al cuerpo bombero. Creyeron en la que se fumó. Dirían las- Creyeron el mae que la fumó verde. No, está bueno, está bueno. No, pero pero bueno, y aparte vos de no solamente rescatar abejas, también produces miel. Sí, claro. Las abejas. Claro que sí. Que de hecho, pues era lo que te decía. Porque digamos, ya también vos ese es, digamos, vos con tu proyecto también no solamente, yo creo que vos también no solamente vendés miel, sino también vendés salud, por eso lo mismo que hablábamos Sí, del correcto. tema de la miel comercial, Correcto. que es pura azúcar, exactamente, digamos, vos, Sí. yo desde que vi un documental ahí, de que me decía, cuando la miel así se pone como blanquita, o usted la pone en el refri, eso es azúcar, vos Sí, esa vaina. correctamente. Esa fue la razón. Bueno, realmente,
Para el proyecto, el enfoque de la miel nunca estuvo. Realmente nosotros, cuando creamos al proyecto Apicultura, vuelvo a recalcarlo, fue para educar y proteger al polinizador, pero también topamos con muchos obstáculos porque no había nadie que nos financiara el proyecto, ¿verdad? Entonces nosotros como proyecto nos vimos obligados a desarrollar la parte apícola, que es para poder sostener el proyecto. Claro. Pero también a la misma vez queríamos llevar a tu mesa un producto de calidad, ¿verdad? 100% natural, que no fueran mieles adulteradas, que fueran mieles crudas, que cuando tuvieras tu gripe, tu tos, tu quebrantahueso, todo ese tipo de enfermedades que es muy bueno consumir miel con cebolla, con ajo, con jengibre, y más si es miel cruda. Para las heridas. Para las heridas. Entonces, por eso es que también, no solo para sostenernos, sino para que las personas tuvieran un producto de verdad, porque vieras qué impresionante es ver las mieles que hoy en día existen en la carretera, ¿verdad? En la calle, son súper malas para la salud, ¿verdad? Por ejemplo, la glucosa de maíz o la fructosa de maíz, esos son derivados malísimos, que es con lo que se endulzan las Coca-Colas, todos esos frescos sintéticos. Y mira, y eso es uno de los problemas a nivel mundial: obesidad, colesterol alta, presión alta, diabetes, todo eso lo genera ese tipo de componentes químicos, ¿verdad? Sintéticos. Entonces, por eso es que realmente nos encanta desarrollar esa parte de productos 100% naturales para pues darle a la comunidad un producto de calidad, bro. Y ahí estamos, ¿no? También nos contabas que API Agricultura cuando hablas de educación, que también trabajabas, porque bueno, ahorita por pandemia, ¿verdad? Por la pandemia, sí. Pero trabajabas con los centros educativos, Uh-huh. ¿verdad? Digamos, ¿en qué se enfocaba el proyecto? Bueno, en realidad el proyecto con las escuelas educativas, nosotros como proyecto, el enfoque realmente era poder educar a estos niños, ¿verdad? Que tú sabes que un niño es como una esponja. Uh-huh. Todo lo succiona, men. Si tú le metes malas ideas, eso es lo que ellos van a recibir. Pero si le metes cosas positivas, ¿verdad? Men, ellos van a succionar eso. Y lo he visto mucho con mi niña, desde muy niño, ¿verdad? Desde muy niña le he metido el amor por el polinizador y le he metido que eso en su corazón, en su mente, que hay que respetarlos y que todos tenemos una obligación con nuestro ecosistema. Con los niños de las escuelas fue igual. La escuela de Río Negro, Cocles, para mí fue la primera escuela a nivel de Caribe Sur que tuviera un proyecto único, con huertas escolares, que tuvieran abejas en sus jardines. Y hoy en día veo a esos niños ya en el colegio y son niños que siempre me están llamando para rescatar abejas, uh-huh. Entonces para protegerlas. Los niños chiquititos que cuando yo me fui de esa escuela venían entrando a segundo grado, a tercero, todavía me preguntan cuándo vas a volver a la huerta, que nos divertíamos mucho. Y eso me entristece un poco porque nos gustaría continuar, pero con la pandemia ya no es posible, ¿verdad? Claro. Pero a la misma vez me di cuenta que hicimos la diferencia, marcamos en la mente, en el corazón de esos niños que hoy en día ya pues tienen 12, 13 años. Dejaron una semilla. Dejamos una semilla y los veo en la comunidad que siempre me ven, el de las abejas, o llegan al proyecto a ver las abejas y continúan llegando. Entonces hicimos un cambio en esa generación y ojalá que lo continúen porque es algo muy bonito. Claro. Y bueno, usted nos comentaba que hasta hace poco tiene una certificación y que puede ahora como hacer tours y cuéntanos un poquito de esa parte del proyecto. Bueno, esa parte del proyecto tomó mucho tiempo. Mucha gente nos decía que por qué no abríamos al público, ¿verdad? Incluso llegamos a tener una presión sobre la comunidad de que tienes que abrirlo, pero no dependía de mí, ¿verdad? Porque al final el Estado estaba involucrado. No podemos lucrarnos con una abeja silvestre. Digamos, tú puedes comprar abejas que son para comercializarlas, pero tú no puedes rescatar una abeja del ecosistema, de la selva, y después llevártela a tu casa y explotarlas, porque son abejas silvestres, y las abejas silvestres pues solo tiene potestad, por decir así, INDER o el SINAC. Entonces tomó tantos años para que ellos, poder demostrarles a ellos
que lo que nosotros hacíamos era único y a través de muchas presentaciones, de muchas reuniones, de muchos rescates en conjuntos, muchos videos, fotografías, al final pues nos autorizaron que ya podemos hacerlo. Entonces, por las constancias que tenemos o las certificaciones nos permite pues poder hacer este tipo de actividades y también pues sacarle un poco de miel a las meliponas que tenemos para que el proyecto sea autosostenible, porque no te van a dar nada, tienes que apoyarte tú. Exacto. ¿Y en qué consiste entonces ahora esa visita a la finca? Bueno, la visita es así. Lo primero, ¿verdad? Los protocolos de seguridad, tu mano, tu lavado de mano, desinfectarse y todo eso. La presentación digital son carpetas digitales, ¿verdad? Con el PowerPoint, que te sientas en el rancho, te enseñamos todos los 6 años de proyectos, ¿verdad? A través de un máximo de 10 carpetas. Tenemos el proyecto de huertas escolares, tenemos la problemática de las abejas nativas que existe hoy en el Caribe Sur, también la problemática de la abeja Apis mellifera, ¿verdad? Cómo se está tratando. Ya después de eso, del tour, que tal vez durará unos 30 minutos en la parte digital, te llevamos en el jardín y te enseñamos pues todas las especies, nombres científicos y nombres locales que están las abejas en los troncos, otras en casitas. Es algo muy bonito y después a comer miel, ¿verdad? Y ver todos los productos que tenemos ahí que son muy, muy buenos. Nos decías que ¿cómo se le llaman a las que ponen miel? A las abejas que ponen miel. Ajá. Bueno, hay varias. Pero digamos, reproductoras? No. Digamos, está la Apis mellifera, ¿verdad? La abeja Apis mellifera mielera, ¿verdad? Hay 2 especies, está la Apis mellifera africanizada, ¿verdad? La que es cruzada. Ajá. Está la Apis mellifera europea, que es la abeja doméstica muy mansita para producir miel. Las 2 producen miel, lo que pasa que una es muy mansita, muy doméstica, y la abeja Apis mellifera africanizada es súper agresiva, es a la que todos le tenemos miedo, pero es una abeja muy importante para el ecosistema, y ¿verdad? eso lo tenés en otra área. Esa está en otra finca porque no podemos pues tener a esta especie que tiene aguijón dentro del proyecto porque se puede convertir en un peligro, ¿verdad? Porque mucha gente llega con olores, con colonias, con perfumes, también la bulla también les molesta, ¿verdad? Entonces tenemos que tenerlas prácticamente aisladas. Pero dentro del proyecto existen las abejas sociales, que son las abejas que son como mascotas, por decirlo así. Está la Tetragonis angostula, como te había dicho antes. Está la Scaptotrigona lutipenis, las Scaptotrigona pectoralis, las Partamonas, las Nanotrigonas, todas estas que son abejitas muy dóciles. Y entonces, digamos, si alguien... Bueno, entonces, esa parte de la producción de miel no está para el público. No, eso no está para el público porque lo manejamos más como un tema de seguridad. No queremos que, por ejemplo, una persona que es alérgica a la picadura, a la proteína o al veneno de la picadura de la apis, pues se le puede cerrar su garganta, no va a poder respirar. Digamos, entonces no queremos tomar ese riesgo. Entonces por eso es que esa parte del proyecto es prácticamente separado. Ajá. Es que usted ahora nos decía, ahora que se habló de los olores, usted se impregna de... Sí, como un cebo o algo así. Usted dijo, ¿cómo se llama eso? Bueno, esas son las hormonas de las abejas, ¿verdad? ¿Hormonas de las abejas? Sí, las hormonas, las hormonas le llaman. Eso nosotros... Es un producto también que esta chica, la bióloga regente del Museo Nacional, Marcela Sánchez, ella tuvo una capacitación en Colombia y nos trajo esencia de las abejas. Eso es como una esencia que con solo que te untes ya estás prácticamente cubierto. Lo usamos para los rescates de abeja, para traspasar un enjambre. Yo me lo pongo en mi ropa, pero también mis trajes ya tienen la cera de las abejas, ya tienen los propóleos. Entonces todo el traje huele a abeja. Y le facilita Y me facilita a mí el rescate. Pero si yo, por ejemplo, llego con un traje recién lavado que huele a suavizante, que huele a cloro, a jabón, yo lo que he notado en mi experiencia, y lo he hecho, ¿verdad? Porque son técnicas que tenemos que también
desarrollar, qué las molesta, qué las hace más agresiva, a qué hora puedo rescatar, a qué hora no puedo ir. Con solo yo tocar un panal de abeja me doy cuenta el nivel de agresividad de una abeja, si me tengo que proteger, si tengo que llamar a los bomberos para que me cierren la calle, si hay que evacuar a la gente. Todo eso es Sí, son muchos protocolos que hay que tener en cuenta. son No muchos es solamente protocolos. llegar y recogerlas y ya no. No. Tiene bastantes protocolos. Por eso yo cuando las personas, a mí me llaman muchos aficionados que ven nuestro proyecto y los veo con aquel entusiasmo, con aquellas ganas que quieren ser rescatistas, que los llamaron, porque por allá van a matar unas abejas, pero que ellos quieren ir a rescatarlas y todo eso. Yo les aconsejo mucho, que por favor lo piensen, porque yo como rescatista de tantos años de hacer esta profesión, me he encontrado con momentos muy difíciles, que donde se ha tenido que cerrar la calle, que hemos tenido que llamar a los bomberos, que tristemente se me ha salido de descontrol un poco el rescate porque no llegaron los bomberos, he tenido que terminar asesinando a las abejas por la seguridad del ser humano. Entonces, de 100, 150 colmenas que rescatemos al año, tal vez voy a tener que sacrificar 2, 3, y es un número muy bajo cuando te das cuenta todas las que rescatas en el año, ¿verdad? Claro. Pero sí, yo lo que les aconsejo es que se entrenen primero, que se capaciten, que vayan al proyecto, que si realmente quieren emprender algo como lo que hacemos nosotros, deben de entrenarse y deben de capacitarse primero. Y el proyecto, feliz de hacerlo. Okay. Claro. Y de momento solo usted En el está Caribe. casi de rescatista, perdón, digamos, no tenés otros voluntarios o los voluntarios es para otra cosa. Cuando llaman, solo llega usted. Sí, hoy en día como ya no tenemos voluntarios, ¿verdad? Del programa alemán, entonces prácticamente soy yo el que voy y hago los rescates, y si veo que es un poco, por ejemplo, complicado, voy con los bomberos, ¿verdad? Los bomberos me acompañan, ¿verdad? O muchas de las veces algún local, ¿verdad? Tengo varios locales en mi comunidad que aman las loqueras que yo hago también y se apuntan, vieras qué increíble. Tengo varios ahí que si están disponibles van, ¿verdad? Pero la mayor parte del tiempo prefiero yo estar en persona, porque realmente soy el que conozco a la abeja muy bien, ¿verdad? Y es así como lo hacemos. ¿Cómo te contacta las personas para que puedan, ya sea adquirir tu producto, porque también hay que comentarlo, puedes vender la miel, ¿verdad? Pero en dado caso ya que pase lo de la pandemia, que se pueda restablecer todo para los proyectos, para que empiecen a conocer más, ¿cómo te contactan? ¿Cómo pueden ir? ¿Cómo pueden ubicarte? Bueno. Si tienes redes sociales, ¿puedes contarnos exactamente todo? Sí, bueno, en realidad, nosotros hay varias formas de contactar al proyecto. Está Apiagricultura Costa Rica, ¿verdad? Instagram. Está Facebook, ¿verdad? Esas son las dos plataformas que usamos nosotros, y la mayor parte de las personas nos escriben, ¿verdad? Muchas de las personas también, hay rótulos en el pueblo, hay varios rótulos por todos lados, ya casi donde ahí están los números telefónicos, o muchos van al proyecto directamente. Y si alguien, porque también nosotros hablamos mucho para la gente que nos visita, que hay otras opciones interesantes de conocer el Caribe, y creo que este proyecto es, ¿verdad?, como una plataforma muy interesante. Muchas gracias. Y igual, ¿cómo lo puede, aparte del Facebook y el Instagram, un teléfono donde las personas también te puedan llamar como para hacer una reserva, para ir a conocer el proyecto y hacer el tour y comprar el producto? Bueno, yo sé que el producto está en varios lugares acá, claro, pero sería interesante aprovechar y aprender y comprar la miel. Claro. Bueno, digamos, para las personas que nos quisieran contactar para el Tour de la Abeja, o no necesariamente el Tour de la Abeja, que quieran visitarnos y ir a comprar un tarrito de miel, mi número telefónico es el 83-86-0008, ¿verdad? Y con mucho gusto los recibimos. El proyecto va a empezar, bueno, ya prácticamente mañana queda abierto, que es donde ya lo vamos a abrir al público. Una primicia que tenemos acá en todo el Caribe. Nos trajo una primicia.
inicia, ya mañana arranca entonces el tour a público ya. A público, y va a ser 2 tours por día. El primer tour va a ser de las 9 a las 10 de la mañana. Okay. El segundo tour va a ser de la 1 a las 2 de la tarde, igual viernes, y el sábado solo un tour, el de las 9 a las 10 de la mañana. Así que todos están bienvenidos, y como dije, no necesariamente al tour, si quieren venir a ver, a conocer, a llevarse su tarrito de miel, o si quieren el tour, solo nos llaman al 83860008 y sería un placer tenernos en el proyecto. Eso sí está interesante. Sí. Yo voy para allá. De hecho, vámonos el viernes. No, de hecho, yo le voy a decir a mi mamá, porque mi mamá siempre paso con ella por ahí, y ella a veces ha comprado los tarritos de miel. Y es que es muy diferente usted comprar un tarro de miel, que es miel, a comprar un tarrito de esa miel ya cuando te das cuenta de todo el trasfondo que existe detrás de esa miel que estás comprando. Me encanta ese punto de vista, porque es así como nosotros lo pensamos, que si a mí me ponen en una mesa una miel y me ponen la miel de Apiagricultura, por ejemplo, que no soy el dueño, y veo esa miel y veo el trabajo educativo que hace Apiagricultura, creo que sería justo que apoyara al proyecto que está apoyando a las abejas, que está educando a las abejas. Entonces eso fue lo que aprendimos, a darle un valor agregado a los productos a través de la parte educativa, bro. Excelente. Sí. Y lo que conversábamos también ahora, de que ahora el consumidor se va más por lo natural. Sí. Se va más por lo natural, ya no quiere tantos azúcar, ¿verdad? Sí. Que está en otras mieles, como decía Tony ahora, sino que quiere más lo natural. Correcto. Y si conoce el trasfondo de cómo se produce esa miel y lo que conlleva, ¿verdad? Sí. Y el proyecto como tal, sin duda alguna que lo va a adquirir. Más que el producto natural, el consumidor ahora se va más por el producto con sentido. Sí. La gente quiere que está gastando su dinero en algo que realmente está aportando a la sociedad. Exactamente. No para que alguien se haga más rico, nada más. Correcto. Bueno, yo quisiera darle un aplauso a Sordo porque eso. Gracias, chicos, gracias. He aprendido un montón, porque una cosa es leer, ¿verdad? Digamos, leer un poquitillo del proyecto y todo, pero ya escucharlo, he aprendido, bueno, creo que hemos aprendido bastante. Sí, Qué bueno, me alegra, brother. Y a tomar conciencia, digamos, a tomar conciencia del aporte de las abejas, igual que Tony se había visto y ya he venido escuchando ya hace varios años la problemática de las abejas, ¿verdad? De toda esta catástrofe que nos llegaría a pasar si las abejas dejan de existir. Y de verdad felicitarlo a usted, pues a su hija que lo acompaña aquí hoy. Muchas gracias. El aporte que están haciendo es muy, muy importante. Claro. La verdad, muy importante. Así que me hace la piel chinita. Qué bueno, gracias. Les agradezco a ustedes más bien por la oportunidad. En realidad es un placer, ¿verdad? Estar aquí con ustedes, y en realidad es que no son gente extraña, ustedes son gente que hemos crecido aquí años tras años, ¿verdad? Y para mí es un placer, es una felicidad estar aquí sentados y poder enseñarles un poquito y sobre la importancia de las abejas, ¿verdad? Que creo que ese es un insecto que debemos protegerlo mucho, ¿verdad? Porque sin ellas pues estaríamos en grandes problemas, ¿verdad? Les agradezco mucho por el tiempo. No, pues a ti más bien por el espacio que nos has brindado. Y la miel es muy rica, porque yo soy consumidora de la miel. Sí, qué bueno. Mi abuela también, yo siempre que voy, yo le robo un poquito ahí la cucharada. Son muy buenas. Surdo, ¿algún último mensaje así para la población, inclusive para los jóvenes también, que están interesados en conocer más del proyecto y cosas así? ¿Algún mensaje que puedas brindarles a ellos? Bueno, yo, digamos, a la comunidad, a los jóvenes, de verdad que quisiera decirles que son tantas cosas que quisiera decirles, pero creo que la juventud de hoy en día debe enfocarse en lo bonito que es nuestro planeta, ¿verdad? Porque creo que la juventud hoy en día está muy enfocada, muy dirigida a la parte tecnológica y no está observando lo bonito que es nuestro ecosistema, lo bonito que son nuestros océanos, nuestra playa, nuestra naturaleza, nuestros animalitos. Y yo, como Apiagricultura o como Carlos Cortés, el mensaje que quiero darles es que cuidemos a nuestra naturaleza, porque nos encanta tanto la vida, nos encanta tanto estar saludable, nos encanta tanto tener esos bosques, esas playas. Entonces creo que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, y el mensaje que les doy es que cuidemos a nuestro planeta y que cuidemos nuestros insectos, nuestros polinizadores, nuestros animalitos, y que sí se puede. Que si lo logré yo, después de tanto, algo que se veía que no era posible, se logró, entonces todos podemos al final. Entonces, pura vida
y gracias a todos realmente por el Otro apoyo. aplauso para el famoso zurdo, ¿verdad? Estoy Mari. seguro que muchos no van a volver a ver a la abeja igual. No, completamente. Claro. Van a ver la abeja completamente diferente. Mari, nos vamos de Claro este podcast. que sí. Sí, bueno, muchas gracias. Espero que sintonicen nuestros próximos episodios. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Y también ya saben que tienen una opción diferente cuando vienen al Caribe, que es el proyecto de apiagricultura en el Caribe Sur. Gracias. Así es amigos, de esta manera terminamos un episodio más, un podcast más de Voces del Caribe, no sin antes agradecerle a nuestro patrocinador, el Buffet de Johnny León. Eso. El Buffet de León, ¿verdad? Acá en el centro de Puerto Viejo, frente a Cabina Los Almendros, cualquier trámite judicial que usted necesite, puede venir al Buffet León y Asociados, porque ahora son 2 abogados más que están acá, ¿verdad? Ok. Entonces, amigos, recuerden sintonizarnos, seguirnos en nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, como Voces del Caribe. No se pierdan este episodio de la API Agricultura con nuestro amigo Zurdo, que nos ha dejado una cátedra exactamente de lo que es este concepto con las abejas. Así es. Amigos, de mi parte, Eduardo Montero, Guatatín, mi gente. Chao, chao. Bye. Es que quiero que conozcan Caribe. Voces del Caribe Podcast.